Recuerdo perfectamente el momento en que todo cambió. Estaba en mi casa una tarde tranquila, de esas en las que el sol se oculta lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos. Yo estaba en la cocina, preparando algo sencillo, y sentía una ligera molestia en el pecho. No era dolor, sino como si algo estuviera por suceder, una especie de presión extraña. Pensé que quizá era el estrés acumulado de la semana, o tal vez la fatiga por las tareas cotidianas. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa sensación era solo el principio de algo mucho más grande. En algún punto de esa noche, mientras me sumergía en mi cama, algo cambió. Todo se desvaneció. No estaba en mi habitación, ya no sentía el colchón bajo mi cuerpo. En su lugar, me encontraba suspendida en un vacío oscuro, frío, profundo. Era como estar flotando en el espacio, pero sin las estrellas o la inmensidad del universo. Solo había oscuridad, como si todo lo que conociera se hubiese desvanecido. No tenía forma, no había espacio ni tiempo. No podía entender qué estaba pasando, pero en algún lugar dentro de mí sabía que no se trataba de un sueño común. De repente una voz surgió de la nada. No la escuché con mis oídos, sino que la sentí dentro de mi ser. No era una voz humana, pero no me dio miedo. Era una voz serena, como si estuviera ahí para explicarme algo importante. Al principio no entendía lo que me decía, pero algo en mis entrañas me empujó a escuchar con atención. Me dijo que estaba ahí porque necesitaba conocer una verdad oculta, una verdad que había permanecido fuera del alcance de la mayoría de las personas. Y entonces la visión comenzó. Vi figuras, símbolos que aparecieron ante mis ojos como si se estuvieran proyectando en la oscuridad. Algunos los reconocí, otros me eran completamente extraños. La voz me explicó que esos símbolos no eran simples formas o decoraciones. Había algo mucho más profundo en ellos, algo que iba más allá de lo que veíamos a simple vista. Y me dijo algo que jamás olvidaré: estos símbolos son puertas. Puertas que se abren para manipular y controlar a la humanidad. No entendía al principio, pero la voz continuó, describiendo los símbolos con una claridad que no había experimentado antes. El primero fue uno que al principio pensé que solo era una cruz común. Pero no era así. Era una cruz invertida. Estaba distorsionada, como una caricatura de lo que realmente debería ser. Cuando la vi, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. La cruz invertida, me explicó, no solo representaba el rechazo a lo divino, sino que era un símbolo de poder, de control. Lo extraño es que a lo largo de mi vida, había visto ese símbolo en lugares que jamás asocié con el mal. En camisetas, en joyas, en películas, en ciertos adornos que la gente compra sin pensarlo dos veces. Pero esa cruz, en mi visión, no era una simple representación. Era una fuerza oscura que se filtraba sutilmente en la vida cotidiana. La voz me pidió que pensara en cuántas veces había visto ese símbolo sin darle importancia. ¿Cuántas veces lo has encontrado en cosas tan comunes?, me preguntó, y yo me quedé perpleja. La cruz invertida no estaba en los rincones más oscuros, sino en lugares donde menos lo esperaba. En ese momento comprendí que los símbolos no solo se encuentran en los lugares ocultos, sino también en los más visibles, donde la gente no se detiene a reflexionar sobre ellos. La visión cambió y ahora apareció otro símbolo, uno que reconocí de inmediato. Era un ojo. Pero no cualquier ojo. Era el ojo de Horus, un ojo que parecía observarlo todo, un ojo que vigilaba desde cualquier lugar. En mi visión, ese ojo estaba presente en todas partes, en amuletos, en joyas, en algunos edificios, incluso en la publicidad que veíamos sin darnos cuenta. La voz me explicó que ese ojo no era solo un símbolo de protección o sabiduría, como mucha gente creía. En realidad, era un símbolo de vigilancia constante, una forma de control que nos hacía creer que estábamos protegidos, cuando en realidad estábamos siendo observados y controlados. La sensación de que este ojo no era benigno, sino manipulador, me caló hondo. Este símbolo, me dijo la voz, es una de las formas más eficaces de control mental. Y entonces comprendí que no era solo un símbolo antiguo o místico. Estaba mucho más cerca de lo que pensaba. En la televisión, en los logotipos, en los patrones repetitivos de la moda.
Estaba en todas partes, pero nunca lo había percibido de esa manera. Pero la visión no terminó ahí. La voz me dijo que quedaba uno más, el símbolo que era el más común, el más presente, el que se encontraba en casi todas las casas. Me quedé en silencio esperando mientras el símbolo aparecía ante mí. Y entonces lo vi. Era una estrella de 5 puntas, el pentagrama. Al principio pensé que no había nada raro en ella. Es una figura conocida, no tan rara. Pero la visión me mostró algo que jamás había imaginado. Esa estrella no brillaba con una luz normal. No era dorada ni plateada. Era una luz fría, desalmada, como si emanara una energía oscura que se infiltraba en todo lo que tocaba. Y en la visión esa estrella se encontraba por doquier, en las paredes de las casas, en los objetos cotidianos, en la decoración, en los productos que compramos sin cuestionarlos. La voz me dijo que este símbolo era, de alguna manera, el más peligroso. Porque está tan presente que ya no lo vemos, me explicó. Es tan común, tan aceptado, que se ha vuelto parte de la normalidad. Está en los productos que usamos, en la ropa que compramos, en la publicidad que consumimos. Y fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de símbolos en la oscuridad, sino de aquellos que estaban al alcance de todos, aquellos que ya habíamos aprendido a ignorar. En ese momento, la voz me pidió que abriera los ojos y mirara mi entorno. Y lo hice. Cuando regresé a mi habitación, sentí una paz indescriptible, como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero con un conocimiento profundo que me había transformado. Me dijo que mi misión era transmitir lo que había aprendido, ayudar a los demás a ser conscientes de los símbolos que nos rodean y cómo estos podían influir en nuestras vidas. Al despertar, mi primer impulso fue compartir todo lo que había visto, aunque me costaba creerlo yo misma. No quería que la gente viviera en la ignorancia. Así que comencé a estudiar, a leer, a buscar más información. Y cada vez que veía alguno de esos símbolos, ya no los veía como simples figuras. Sabía lo que representaban, lo que podían significar. Hoy en día, trato de vivir de manera consciente, de ser crítica con los símbolos que encuentro en mi vida cotidiana. Y aunque algunas veces me siento sola en este camino, también sé que hay otros como yo, personas que han tenido experiencias similares. Y aunque las fuerzas oscuras intentan controlar nuestras mentes de formas invisibles, también tenemos el poder de elegir lo que dejamos entrar en nuestras vidas. La verdad es que tenemos más control del que creemos. Si estamos alerta y conscientes, podemos liberarnos de las cadenas invisibles. Lo que aprendí y lo que quiero compartir con todos ustedes, es que el conocimiento es luz. Y la luz siempre será más fuerte que la oscuridad, siempre que decidamos buscarla. Así que aunque el camino es largo y a veces solitario, sé que no estoy sola. Y sé que tú tampoco lo estás.